¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Servín y me dedico a la cerámica de alta temperatura desde hace 40 años y estoy establecido en la comunidad de La Purísima del municipio de Talandacuao, Guanajuato. Quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado a través de la Dirección de Artesanías por haberme invitado a ser partícipe en este Congreso de Cerámica 2021 que se desarrollará en el marco de Ceramic Business, y la fecha que tenemos para este evento será del 28 de septiembre al 1 de octubre de este mismo año. El tema que voy a desarrollar en esta ocasión es la tela cerámica. Esto tiene una historia que se va dando a través del tiempo, o si lee un poco los libros de cómo se inició la cerámica, cuentan que en una ocasión encontraron una canasta que estaba forrada de barro para darle impermeabilidad, la pusieron cerca del fuego y ahí empezaron a ver todo el tema de la cerámica, a ver que podía ser funcional quemándola. Más adelante hay personas, ¿verdad?, que modelan barro y para darle resistencia en el momento de secado, pues han utilizado diversos materiales. Uno recuerdo que se utiliza en la zona es el tule, la flor de tule, es muy abundante en las zonas lacustres y toman la flor, ¿verdad?, cuando ya está madura, desprenden todos los pelitos que trae la flor y eso lo utilizan mezclándolo con la arcilla y esto le da una gran resistencia a las piezas para poderlas poner casi directamente en el sol y no se cuartieren. Otra técnica que se ha hecho muy popular dentro del mundo de la cerámica es la utilización de fibras de papel. Estas se mezclan en un recipiente que contiene material cerámico, puede ser barro, puede ser cerámica de alta temperatura, de baja, puede ser porcelana, y esto al modelar las piezas nos da también una gran resistencia para poder hacer piezas complejas. En el año 2015, el taller que represento, Cerámica Servín, fue invitado a través de la Dirección de Artesanías de Desarrollo Económico del Estado a participar en el concurso de moda edición 2015. Esta edición se llama Creare y para esto tuvimos que conjuntar un equipo de 4 personas. Las personas que participamos en esta edición fue la diseñadora de modas Nancy Dávila del Distrito Federal, Oscar Vázquez Alanís, diseñador industrial que trabajaba con nosotros en esta empresa, mi hija Samara Servín y un servidor. Para este proyecto la diseñadora Nancy Dávila se encargó de diseñar los modelos que se estarían haciendo. A Oscar Vázquez le tocó la participación para desarrollar el molde que se estaría utilizando para esta prenda. A mi hija Samara Servín le tocó el tema de la joyería y a mí en especial me tocó el desarrollo. Fue una innovación acerca de cómo poder desarrollar una prenda que tenía que ser portable. Ya cuando se definió la prenda que íbamos a hacer, nos definimos por un corsé de porcelana. En ese momento no sabíamos las implicaciones que esto tendría en el desarrollo del mismo. Para empezar, bueno, se contrató a una modelo para que ésta tuviera las medidas un poco más grandes, porque todo trabajo cerámico tiene un encogimiento. La señorita que nos ayudó en este caso, sobre su cuerpo, con vendas con yeso, se tomó esta forma. Esta forma iba a ser la del corsé, que tendría que ser portable. A mí me tocó ya cuando estuvo el molde, desarrollar en sí el proceso cerámico para obtener una pieza que tenía que decorarse y hornearse a alta temperatura. Para la elaboración de esta prenda, tenemos que tener en consideración un factor. La porcelana, los que han trabajado la porcelana saben que es muy frágil. Esta se puede lograr muy bien piezas en vaciado cuando las formas son completas, pero tratándose de esta pieza que es solamente la mitad, teníamos muy complicado el tema. Así es que traté de ver cómo lo podía solucionar y la alternativa fue utilizar tela de algodón, manta, en varias capas, embebidas, mojadas en porcelana,
para poder formar la pieza encima del molde, y eso nos dio resultado. Fue un proceso muy agotador, fueron semanas de mucho trabajo, pero finalmente lo pudimos lograr. Esta es una demostración de lo que tuvimos que hacer, pero les cuento que para el desarrollo de esta prenda también participó mi esposa, Eloisa Castro. Ella nos ayudó muy bien porque tuvo que trazar todo el contorno de la figura y coser varias capas de manta para que pudiéramos elaborar la prenda. Pero en esta ocasión lo voy a hacer con franela, que también es muy gruesa. Se va a marcar esta prenda para poder cortar, ¿verdad? Esto se va a cortar y posteriormente lo voy a meter en porcelana para empezar a darle forma. Pues esta es ya la prenda cortada. Ahora la vamos a meter en porcelana. En la actualidad en México los talleres de porcelana ya casi no existen. Recuerdo yo que había un taller en Morelos que hacían un taller muy grande de porcelana. Hace algunos años existió otro en la ciudad de Guanajuato, en Guanajuato capital, manejado por un alemán, y ya ahorita solamente nosotros, en nuestro taller, seguimos elaborando piezas en porcelana. Es un material muy noble, agradable, que tiene una cierta translucidez. Esta pieza que estoy modelando se tiene que mojar perfectamente para que la porcelana pueda entrar en todos los recovecos de la tela. Entonces se debe de apretar para que se humecte, y esto va logrando que el material vaya entrando, ¿verdad? Es una porcelana de vaciado. Para esto sí la necesitamos que sea líquida. A esta pieza se le tienen que aplicar varias capas hasta que se sienta que ya tiene la textura adecuada, el grosor adecuado, y si es necesario en algún pedazo se le pueden poner todavía pedazos de la misma franela. Estos se van a ir pegando y podemos obtener, si queda más corto, lo podemos mejorar aún más. Después de esto se deja secar en un ambiente fresco hasta que la pieza se despegue completamente del molde. La ventaja de utilizar este tipo de material es que voy a poder despegar esta pieza completamente y esta no se va a fracturar. Ya cuando el tiempo transcurrió, la pieza se puede despegar del molde y esa la podemos manipular. Es una pieza que solamente es la mitad, ¿verdad? La tela le da una resistencia tremenda a poderla manipular. No es necesario tener una pieza más abajo de esta, y esta ya se tendría que pasar al proceso determinado de pulido, determinado de las orillas, para poderse llevar a la decoración. Una vez secada la pieza, la tela le ayuda mucho, y puede ser un proceso normalmente de 3 días, ya para comprobar que efectivamente esté seca. Ya esta pieza ya está pulida, ya inclusive se empezó a marcar para la decoración. Entonces es importante, les digo, mencionar que nosotros manipulamos las piezas en crudo, se decoran en crudo, hacemos monococción. Entonces esta pieza ya está marcada, vean cómo la estoy manipulando, es una pieza cruda. Si yo estuviera trabajando con porcelana, al hacer este movimiento, la pieza se cortaría, me quedaría como en pedazos. Entonces esto me permite que la pieza tenga resistencia, ¿verdad?, para poderla manipular.
no es una pieza frágil. Entonces ahorita en el proceso de la decoración intervinieron las maestras decoradoras que tenemos aquí en el taller. Aquí les muestro algunas de las pruebas que ya se fueron haciendo para este proceso del corset. Tuvimos que ir haciendo pruebas previas, tanto de decoración como de qué formas iban a atar a las chicas que iban a portar esto, a los modelos. Entonces pueden ver que esto ya se puede manejar, ya está cosido, ya tiene colorido, ¿verdad? Con esto fuimos ya tomando en cuenta cuáles iban a ser las prendas finales que iban a utilizarse. Vean de qué manera podía tener un poquito de movimiento, ¿verdad? Esta prenda ya están quemadas, se quemaron. La porcelana que nosotros utilizamos es a 1220 grados centígrados. Aunque este fue parte de un proceso, era para el vestido de novia, teníamos que buscar alguna decoración más tenue. Finalmente se decidió por blanca, una decoración en color blanco, pero quiero que noten la calidad del encaje que le pusimos. Esto es también un encaje de algodón, también que se mojó en porcelana y se puede colocar fácilmente sobre la pieza ya terminada, y se logró adherir muy bien cuando ya estaba casi seca. Y solamente lo rectificamos un poco, pero miren nada más cómo se ve la calidad del encaje. Esto nos ha dado idea para hacer algunas otras piezas. Entonces estas piezas fueron parte del proceso para llegar a los corsets que se iban a utilizar. Continuando con la aplicación de diferentes tipos de telas para que vean el desarrollo completo de este tipo de concepto de la tela con porcelana. Entonces les contaba que la tela puede ser con porcelana, cerámica de baja temperatura, barro, en cualquier tipo de material se adapta, se pueden hacer muchas adaptaciones en él. Entonces para este concepto tenemos una pieza que está fresca todavía. Este es un florero y podemos optar por los diferentes materiales que tienen que ser de algodón. Eso es básico para que se embeba bien del material, ya que los que son sintéticos son casi plásticos y no nos proporciona el efecto que necesitamos para tener un buen resultado. Son todos encajes diferentes. Entonces, aunque nosotros en el taller no lo utilizamos de manera sistemática, lo utilizamos simplemente como una decoración en algunas piezas. Esto es fácil. Teniendo la base de una pieza que esté húmeda, simplemente se mojan los distintos componentes y empezamos a pegar encima de una pieza para que sequen al mismo tiempo.
Continuando con el proceso de la tela de porcelana, esto tiene múltiples aplicaciones dentro de todo el ramo de la cerámica. Podemos hacer cualquier tipo de textura, si nos interesa que tenga una textura que se pueda sentir como que es jerga, se puede dejar que se vea que es tela. Podemos hacer charolas como esta que mide casi 45 centímetros con un trozo de tela empapada en porcelana, y también podemos hacer charolas muy grandes. Se podría hacer una charola de 1 metro, 1,20 con el tipo de sistema, nada más que tendría que llevar un poco más medidas de esta tela, podría llevar 3 o 4 para que den el grosor adecuado, y con esto nos da la facilidad de manejar muy bien la pieza sin que haya fracturas. Eso es lo importante de utilizar fibra. Inclusive se puede crear una escultura, se puede vestir a un modelo, una escultura de 1 metro, 1,5 metros, forrándolo de tela con porcelana, y podemos dar la apariencia de vestido, podemos dar la apariencia de ropaje en todo el personaje, y eso nos ayuda mucho ya que es muy versátil. Pues aquí vemos ya la pieza un poco más terminada, ya se empezaron a definir los textiles, en este caso el encaje. Solamente hay que secar la pieza, y tanto esta como la otra van a ir horneadas a una temperatura de 1220 grados centígrados. Posteriormente, ya cuando esté seca la pieza, si se quiere, se puede pintar encima de esto y toma muy bien los colores, y ya podemos definir o dejarla así como adrede, ya como un encaje, ¿verdad? Todo depende de la apreciación que tengamos acerca de la pieza. Falta secarla y hornear, y ya está.
Pues aquí vemos ya los resultados finales con la creación de esta prenda, el taller demostrativo de porcelana en tela o tela porcelanizada. Les cuento que todo este proyecto, bueno, fue gracias al trabajo arduo de todo el equipo, que incluyó a la diseñadora de modas Nancy Dávila, al diseñador industrial Oscar Vázquez, a Samara Servín, mi esposa Eloisa Castro y un servidor, Javier Servín. Si tienen alguna duda acerca del proceso que tuvimos en este taller demostrativo, pueden marcar al teléfono 01-421-47-412-46 o pueden entrar a ver todos los trabajos que tenemos en la página www.javierservinceramica.com. Pues muchas gracias, una disculpa por los errores cometidos durante esta toma del proceso de tela porcelanizada. Hasta pronto y muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Olmedo Granados, de profesión ceramista. En esta ocasión se me pidió hablar acerca de las cristalizaciones, obviamente no sin antes dar un agradecimiento a la Dirección de Artesanías del Estado de Guanajuato y obviamente a los organizadores que han hecho este esfuerzo por llevar estas pláticas a las personas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada quisiera platicarles un poquito acerca de mí, cuál es mi formación. Yo estudié en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura aquí en la Ciudad de México. Esta escuela está más o menos por la zona centro. Pertenezco al Distrito Federal. Esta carrera la cursé hace ya aproximadamente 20 años, aproximadamente 18 años, no recuerdo muy bien. Y pues bueno, de alguna manera fue uno de mis primeros acercamientos a la cerámica. Tuve uno anterior con el maestro Narciso Vallejo, el cual es docente también de esa escuela. Actualmente yo también me estoy desempeñando como docente en la misma institución. Y bueno, esa es por la parte de la formación. Posteriormente, yo entro a trabajar con la maestra Hilda San Vicente Tello. Ella tiene un taller que se llama Cerámica del Olvido, en la colonia Nápoles. Y bueno, ahí comienzo yo ya a trabajar un poco más, de alguna manera, seriamente la cerámica. Y a tener un acercamiento mucho mejor con la disciplina. Entonces, básicamente, esa es mi formación de alguna manera. He estado en diferentes exposiciones, la mayoría han sido con otras personas, en diferentes lugares, aquí en la Ciudad de México, probablemente deben ser unas 20, 30 aproximadamente, no lo recuerdo muy bien. ¿Cómo llegué a esta parte de las cristalizaciones? Bueno, en el 2018 viene un ceramista de España, en realidad él es peruano, en esa época él radicaba en España, a dar un taller de cristalizaciones en el taller La Jícara. Este taller se encuentra en el Estado de México y bueno, allí es donde tengo yo este acercamiento con las cristalizaciones. A partir de ahí, quien da el taller, el maestro Javier León, que también él genera bastantes cristalizaciones hasta la fecha. Y bueno, ahí es donde comienza mi acercamiento a esta técnica, que es bastante llamativa. A partir de ahí, yo comienzo a generar algunas pruebas, algunas muestras, y bueno, hasta la fecha continúo yo generando estas cristalizaciones, las cuales, pues bueno, obviamente pues son una especie de reto. De pronto es obtener el cristal de la manera en la que nosotros queremos o la forma que nosotros queremos. Entonces, esa es la manera en la que yo llego a esta parte de las cristalizaciones. Yo
En algunas ocasiones entré a algunos concursos anteriores, obviamente a esta fecha, que les hablo de las cristalizaciones, ya que llevo yo ya prácticamente 20 años dedicándome a la cerámica, y he obtenido algunos premios. Obtuve 3 premios en el Premio Nacional de la Cerámica que se lleva a cabo en Tlaquepaque, un premio que me otorgaron en Tonalá también, y otro premio también que obtuve en FONART, en el Fondo Nacional para las Artesanías. Son los premios que yo tengo. Entonces, bueno, vaya, de alguna manera no soy tan improvisado, ¿no? Entonces, bueno, igual ahorita, si están de acuerdo, vamos a comenzar a platicar o a ahondar un poquito en esta cuestión de las cristalizaciones. Permítame un momento. Una disculpa, antes que nada, yo estoy transmitiendo ahorita desde mi taller. No soy el único que está en este taller, entonces si escuchan bastante ruido, bueno, finalmente es algo que es normal, ya que somos bastantes en este espacio, el cual compartimos con otras personas. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita un poquito acerca de las cristalizaciones. Bueno, en cuanto a las cristalizaciones, lo que podríamos platicar es que los primeros vidriados o esmaltes cristalinos que se dieron a conocer se aplicaron sobre grés y porcelana, los cuales se dieron a conocer principalmente en China. A más o menos por ahí de finales del siglo XIX, en la fábrica de Sèvres, en Francia, se comienzan a generar estos cristales, los cuales se dieron un poquito por error. Una vez que ellos checan que la quema que habían disparado sale con estos cristales muy característicos, pues comienzan a preguntarse qué pasó, ¿no? Cómo es que se desarrollaron estos cristales y cómo es que puedan de alguna manera reproducirse. Los primeros estudios se llevan a cabo en cuanto a la parte de los cristales, más o menos por ahí de 1907. Esto fue en Inglaterra, y bueno, comienzan a indagar acerca de este fenómeno o estos esmaltes tan característicos. Los esmaltes cristalinos se caracterizan obviamente por este cristal que se forma dentro del magma vítreo. Digamos que es un sólido que se va a formar dentro del líquido, porque como nosotros ya sabemos, el vidrio, en este caso también los vidriados, está determinado como un líquido por su estructura, que es amorfa, no es cristalina como los sólidos. Entonces estos cristales que se forman con una estructura perfectamente bien ordenada, bueno, van a estar catalogados como si fueran un sólido que está creciendo dentro de un líquido. Nosotros vamos a conocer algunos cristales macrocristalinos y microcristalinos. En este caso, los macrocristalinos pues son los que nosotros conocemos y como las piezas que tengo yo en la parte de atrás o en el fondo. Van a ser cristales que nosotros vamos a poder identificar a simple vista, sin ningún problema. Y los microcristalinos, bueno, pues pueden ser esos esmaltes mate o que nosotros llegamos a ver, que no alcanzamos a ver el fondo de nuestro cuerpo cerámico, debido a que seguramente existe por ahí algún material que está generando estos cristales y que quedan suspendidos dentro de nuestro esmalte. Entonces, bueno, esos son esmaltes que son muy, muy pequeñitos y que prácticamente únicamente vamos a poder identificar con ayuda de un microscopio. Entonces, bueno, básicamente esos serían ahorita de alguna manera los cristales para su identificación, los macrocristalinos y los microcristalinos. ¿Cómo es que se van a formar estos cristales? Bueno, pues nosotros para la preparación básicamente primero del esmalte, nosotros vamos a tener dos formadores de alguna manera básicos que van a generar estos cristales. Uno va a ser el óxido de zinc y el otro va a ser la sílice.
Entonces, cuando nosotros llevamos a fundir el vidriado que nosotros vamos a manejar, se va a generar un silicato de zinc. Ya se va a unir de alguna manera químicamente, obviamente por cómo se fundió el vidriado, y finalmente por enlaces químicos se va a generar este silicato de zinc, y es el que va a ayudar a la formación de estos cristales. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que va a influir mucho la composición de nuestro vidriado. Ese va a ser uno de nuestras primeras tareas de alguna manera para poder diseñar un vidriado que sea adecuado para la generación de estos cristales. Y como les comento, dos de los materiales que nos van a ayudar a esta formación va a ser el óxido de zinc y la sílice. Ok, una vez que de alguna manera tenemos ya esta parte, después también va a influir que nosotros tengamos un vidriado que sea muy fundente. Esto es para que conforme nosotros fundamos este vidriado, de alguna manera el magma o en el magma van a estar flotando de alguna manera estas sustancias, este sílice, este zinc, además de algunos otros materiales, y esto va a ayudar a que estén de alguna manera moviéndose por toda la pieza donde obviamente tengo yo este vidriado. Entonces, una vez que se están moviendo, va a existir un punto cuando yo comience a generar una bajada en la temperatura en el que se va a plantar alguno de estos cristales en la pieza. Una vez que se ha plantado o que se ha generado este germen, como se le llega a llamar, entonces va a continuar jalando eléctricamente el resto de los cristales que son afines. Entonces a eso vamos a deber nosotros la formación de estos cristales. Si ustedes se pueden dar cuenta, va a haber siempre un centro, que en este caso ese va a ser el germen, y van a empezar a crecer alrededor el resto de los cristales. En apariencia, bueno, pareciera que son así de grandes. En realidad van a ser agujas que se van a ir clavando y van a generar una forma alrededor de este germen. Va a depender de la temperatura de crecimiento que yo maneje, tanto de la temperatura como del tiempo de crecimiento que yo vaya a generar este cristal. Ahí es donde yo voy a ver un cristal de determinado tamaño o de determinado diámetro, y además también voy a ver o alcanzar a ver un halo, que es lo que se ve normalmente en la orilla de este cristal. Este halo también va a estar dado por la temperatura que yo vaya a generar este halo. Pueden ser algunos cristales que tengan muchos halos, o que tenga un solo halo y que todo, de alguna manera, el cuerpo del cristal sea bastante grande. Ok, hasta ahí estamos con la parte de lo que es la composición y también de alguna manera la maduración o la espera que yo voy a tener que manejar en la formación y el crecimiento de este cristal. Otro factor muy importante va a ser mi cuerpo cerámico, en el cual yo voy a aplicar este vidriado. Mi cuerpo cerámico debe de ser bastante alto en sílice. ¿Por qué? Porque, como ya comentamos anteriormente, la sílice va a favorecer el crecimiento de estos cristales. Entonces, un cuerpo cerámico con un alto contenido de sílice me va a favorecer el crecimiento de estos cristales. Porque si ustedes saben, hay una capa que se le llama interfase, que es donde entra en contacto el cuerpo cerámico con mi vidriado, y parte del vidriado va a entrar a lo que es mi cuerpo cerámico, pero también parte del cuerpo cerámico va a combinarse con el vidriado. Entonces, esta conjunción, a eso se le llama interfase. Entonces, el cuerpo cerámico es muy importante, ya que si es alto en sílice, me va a favorecer
esta formación de los cristales. ¿Ok? Entonces, ahí ya platicamos acerca de lo que es el vidriado, ya platicamos acerca de lo que son más o menos las temperaturas. Quiero decir, todavía no hablamos de temperaturas, más bien estamos hablando de crecimiento de los cristales. Otra va a ser el cuerpo cerámico. En este caso, bueno, pues esas son de alguna manera las partes importantes para generar una cristalización. Después van a venir los óxidos colorantes. De alguna manera yo tengo que generar color en mis vidriados. ¿Cuáles son los óxidos colorantes que más éxito tienen en cuanto a la formación de los cristales? Bueno, yo creo que uno de los más nobles es el óxido de cobre, que es el que ayuda a generar cristales, favorece mucho la cristalización, de hecho hace que crezcan bastante estos cristales. Otro de los óxidos colorantes que nosotros nos vamos a auxiliar es el óxido de hierro. Tanto el rojo como el negro nos van a funcionar bastante bien, va a depender mucho del tipo de cristal, del color del cristal que yo quiera. Otro de los óxidos es el óxido de cobalto, que me va a generar normalmente esos azules muy atractivos, muy bonitos. Y el manganeso también me va a generar algunos cristales bastante atractivos. Entonces, bueno, estos son como los óxidos colorantes que ayudan más bien favorecen la formación de los cristales. Entonces, nosotros nos vamos a auxiliar de estos óxidos y también lo que podemos hacer es generar combinaciones entre estos óxidos para ir cambiando algunos tonos o modificar algunas tonalidades o enriquecerlas. Entonces, estos óxidos son los que normalmente son los que nosotros vamos a ocupar. Otro de los óxidos que nos ayudan mucho, en este caso no va a ser una especie de colorante, más bien es un opacificante, está el titanio. El titanio también nos va a favorecer bastante estas cristalizaciones que pues en realidad son tan atractivas a la vista. Entonces, bueno, en esta parte pues ya estábamos hablando de qué es lo que nos va a favorecer en la formación de nuestros cristales. Como ya nos dimos cuenta, no únicamente es el vidriado, es el cuerpo cerámico y también la pigmentación de estos vidriados tan atractivos que son las cristalizaciones. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de lo que son las temperaturas. Normalmente para esmaltes de cristalización se van a requerir temperaturas un poco altas. Estamos trabajando más o menos entre los 1260, que es un cono 9, y 1280, que es un cono 10, aunque existen también algunos esmaltes para cristalización de baja temperatura. Pero bueno, en este caso no hablaré acerca de ellos. Yo ahorita me estoy de alguna manera abocando más a la parte de los cristales a cono 9. Yo los trabajo en 1260 grados. Requerimos esta temperatura básicamente como para que madure tanto nuestro cuerpo cerámico, y que funda adecuadamente nuestro vidriado. Entonces, como requerimos nosotros que las moléculas se muevan libremente sobre el vidriado, pues necesitamos fundir adecuadamente todos los materiales que nosotros estamos manejando. Entonces, bueno, en el primer intento nosotros nos vamos a encargar de fundir adecuadamente nuestro vidriado. En este caso, para mí sería el cono 9, 1260 grados, y después, ya que llegué yo a esa temperatura, voy a hacer una bajada. Dejo que el horno baje la temperatura lo más rápido posible, ¿sí? Precisamente para que se puedan ir formando estos cristales, para que se plante el germen y después comience a crecer. Entonces, bueno, va a existir una ventana de temperatura definida en la que pueden crecer estos macrocristales de silicato de zinc. Y bueno, por encima de esta temperatura no van a crecer, más bien se van a disolver estos cristales, y por
debajo de esta ventana el esmalte ya no va a estar tan fluido como se requiere para que las moléculas se muevan adecuadamente por toda la pieza. Entonces, bueno, también es sabido que en el extremo inferior de esta ventana pueden crecer cristales bastante redondos y son muy bonitos, ¿no? Y entre estos extremos es cuestión de ir buscando. No es como una receta que se da, ¿no? de cocina, ¿no? Se te van a dar estos elementos y te va a salir, no. Requerimos de bastante experimentación. Van a haber algunos esmaltes que nos van a favorecer determinadas curvas de enfriamiento y mesetas para mantener determinadas temperaturas, y van a existir otros vidriados que nos van a requerir modificaciones, porque en algunos esmaltes se nos pueden abigarrar demasiado los cristales, o en algunos otros esmaltes pues simplemente no nos va a salir absolutamente nada. Entonces, bueno, existe una ventana alta, así se le llama, y una ventana baja. La ventana alta está más o menos por los 1170 grados aproximadamente, como para que yo ahí mantenga la temperatura por determinado tiempo, y la ventana baja puede ser a los 1030 grados, aunque existen algunas ventanas que son un poco más bajas y más o menos estamos hablando de unos 980 grados aproximadamente, pero en determinados vidriados, no es en todos. Entonces, bueno, en cuanto a esta parte de la formación de los cristales, sí les quiero comentar que no necesariamente porque yo meto una quema a mi horno, meto 20 piezas, es un decir, todas me van a salir. No, va a depender mucho de las condiciones del horno, de la carga, de la cantidad de refractarios que tenga yo dentro de mi horno, del horno, qué tan rápido enfríe. En este caso, para las cristalizaciones, sí requerimos un horno que enfríe lo bastante rápido, porque no podemos mantener la temperatura muy alta por mucho tiempo. Entonces, hornos que son demasiado gruesos en las paredes o que tienen demasiados refractarios al interior, va a ser un poco complicado que nosotros podamos desarrollar cristales, ya que va a acumular muchísimo calor y va a tardar muchísimo en enfriar. Y en el caso de los cristales, lo que nosotros requerimos es que estas temperaturas bajen lo más estrepitosamente posible y lo más rápido, ¿sí? Para que se pueda plantar nuestro germen y posteriormente en las mesetas que yo voy a manejar se puedan continuar desarrollando estos vidriados. En cuanto a las mesetas para el desarrollo, bueno, pues estaríamos hablando prácticamente de 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas más o menos. Aunque para la parte de los halos yo puedo manejar mesetas un poco más cortas, hasta de 30 minutos, hasta de 20 minutos más o menos. Entonces es un subir, bajar, mantener, subir, bajar, mantener. Entonces, a partir de cómo yo genere esta curva de enfriamiento, es el tipo de cristal que yo voy a obtener. Entonces, bueno, como se dan cuenta, son demasiados factores los que me van a llevar a que pueda yo obtener un buen cristal o me quede sin nada. Y para esto es indispensable, uno, que yo lleve una bitácora, ¿sí? Para tener un buen registro de qué cristales les favoreció el crecimiento, en qué temperatura y qué mesetas son las que a mí me van a funcionar para desarrollar estos cristales. Entonces, sí, es una parte de mucha experimentación, es una parte de muchas pruebas, es una parte de muchas decepciones. De pronto hay piezas que definitivamente no salió absolutamente nada. Entonces, bueno, esta parte de lo que es las muestras, sobre todo si ustedes se dedican a la cerámica, supongo que la mayoría se va a dedicar a la cerámica, de los que van a ver este video, bueno, sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, sí hay que tener bastante paciencia, ser muy pacientes y tener bastante
un umbral grande de frustración, porque de pronto hay quemas que de verdad no salen. Entonces, bueno, también esto me lleva a comentarles acerca del horno que yo debo de tener. Yo necesito un horno en el cual yo pueda leer bastante bien mis temperaturas. Si es un horno de gas, se puede, por supuesto, sin ningún problema, pero sí debo de tener una lectura bastante exacta de las temperaturas que se están manejando al interior del horno. Entonces, obviamente, debo de tener un pirómetro, termopar, de ser posible hasta 2 termopares, como para poder tener una lectura adecuada en la parte de arriba y en la parte de abajo o en la parte de en medio, para poder decidir en qué puntos voy a hacer mis bajadas y mis retenciones por cuánto tiempo, dependiendo, como ya les comenté, de el vidriado que yo esté manejando. Entonces, bueno, si no tengo un horno de gas, puedo comprarme un horno eléctrico, pero este horno eléctrico no les recomiendo mucho los análogos, les recomiendo más uno que sea programable, para que a partir de ahí ustedes puedan ir diseñando sus curvas caloríficas, tanto de subida como de bajada, y mis mesetas para la retención y desarrollo de mis cristales, porque de otra manera, pues la verdad es que se va a convertir en un trabajo muy complicado el tratar de adivinar, ¿no?, las temperaturas en las que tengo yo ese horno. Y la verdad es que los cristales sí requieren de cierta precisión en cuanto a las temperaturas. No es nada más, a ver, yo pienso que está en tanto, no. O sea, sí necesito precisión, porque si existe alguna temperatura en la que le favoreció a mi pieza o a mi acabado esos cristales, entonces yo debo de poder replicarlo, ¿no? El crecimiento de los cristales pues es muy casual, no es que me van a salir 2 piezas idénticas, pero lo que sí puedo yo definir es de qué tamaño más o menos me van a salir mis cristales, ¿sí?, para saber y para poder generar algún tipo de producción. Entonces va a ser muy complicado que yo diga, quiero que me salgan estos mismos cristales en esta pieza, en el mismo lugar. Eso no se puede. O sea, va a depender mucho del factor horno, del factor pieza y de la materia prima. Entonces, bueno, de alguna manera, pues en este punto sí se requieren mediciones bastante precisas en cuanto a lo que son las temperaturas que vamos a manejar. Bueno, una vez que yo tengo ya mis piezas o donde voy a aplicar mis esmaltes y obviamente algunas recetas de algunos vidriados, existen muchos. Abóquense a meterse un poquito a internet y existen muchas recetas, tanto de cuerpos cerámicos como de vidriados para esmaltes cristalinos. Entonces, ¿cómo los voy a aplicar? Bueno, los voy a pesar, voy a aplicarlos con brocha, puedo aplicarlos por inmersión, puedo aplicarlos por aspersión. De cualquiera de esas maneras se puede generar, no hay ningún problema. Y ya posteriormente, bueno, pues voy a tener que quemarlos. Pero antes de eso, nosotros vamos a tener que generar unas bases para nuestras piezas. Les llaman cachadores. Este cachador es... Bueno, aquí en México se le conoce como cachadores, pero en algunos otros países no sé muy bien cómo les llaman. Estos cachadores es precisamente porque nuestros vidriados tienden a fluir bastante, ya que contienen muy poco estabilizador en su receta. Entonces, bueno, ¿cómo son estos cachadores? Ahora sí me disculpan, voy a voltearme un poco. Yo lo que tengo que hacer es esto, ¿ok? Es de lo que les hablaba. Esta base va a funcionar precisamente para que pueda cachar el resto del vidriado que va a fluir hacia abajo. Obviamente esto es para no dañar nuestras placas, ya que son bastante costosas y bueno, no podemos estar cambiando placas de nuestros hornos a cada rato. Entonces, estos cachadores se van a generar de esta manera. Incluso ahí se ve cómo fluyó el esmalte
y posteriormente lo que voy a hacer es desprender la pieza. Normalmente la pieza la voy a desprender aplicando un poco de calor o, si está bien puesta, únicamente darle un golpecito. Y lo único que va a hacer es esto. ¡Pac! Si se dan cuenta, en la base, donde quedó la pieza en contacto, no tiene absolutamente nada de esmalte. Ahí se le va a aplicar un engobe de separación, que no es nada más que alúmina, con un poco de agua y un poco de pegamento, y eso es todo. Entonces, esto es muy importante, ya que nosotros no nos podemos dar el lujo de estar reparando a cada rato nuestras placas y mucho menos estarlas cambiando. Entonces, bueno, esto tiene que hacerse necesariamente si nosotros queremos generar piezas de cristalización. Cada pieza que nosotros generemos va a necesitar su base o su cachador para que ahí recoja mi vidriado que va a fundir. Es bastante fundente este vidriado y no dañe yo mis placas. Entonces, bueno, una vez que tengo yo ya la pieza terminada y que ya la separé, voy a tener que darle una rectificada con un disco de diamante. En este momento no lo tengo en la mano, pero con un disco de diamante voy a retirar el exceso del vidriado que haya quedado sobre mi pieza. Entonces, bueno, básicamente esta es la chamba que tendría que hacerse para el poder ya obtener nuestra pieza final y terminada. Entonces, bueno, pues básicamente y a grandes rasgos, pues esto es lo que corresponde a las cristalizaciones. Obviamente, como todo, se necesita practicar, ¿no? Entonces, esta es una plática más bien como para, muy general, para entrarle un poquito a esta parte de las cristalizaciones, entender algunas que otras, pues, de alguna manera, claves que son importantes para el desarrollo de estas cristalizaciones. Y pues bueno, básicamente por mi parte, pues esto sería todo. Agradecerles su atención a los que vean este video. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @olmedogranados. Y bueno, ahí hay algunos trabajos que yo he generado, no solamente de cristalizaciones, también genero algunos otros tipos de trabajos. Entonces, bueno, pues más que nada sería eso. Agradecerles a todos su atención, agradecer al comité organizador por esta oportunidad y pues bueno, eso sería todo y pues aquí yo me estaría despidiendo. Hasta luego y que estén muy bien.